Yo le voy a contar de qué vamos a hablar hoy. Algunas veces hemos dado aquí informaciones sobre los TUCS. Y mi corresponsal en Benares, Martín Caparrós. Señor, que va a ver al único Dios vivo de estos días que se daba. Allá en Benares, el ombligo del mundo, como quien dice. Pues me ha mandado nueva información acerca de los TUCS. Y como obviamente las muchedumbres de Buenos Aires están ávidas de información acerca de los TUCS, como puede comprobar cualquiera que escuche el programa de Neustadt, vamos a ver qué se dice. En la mitología hindú, como sabe cualquiera, Kali o Durga, la diosa aquella cuyo ídolo es negro, es una figura compleja, muy importante, y que le da sentido a la vida y a la muerte, y que preceptúa una estricta moralidad. Claro está que no una moralidad como la que imparten los ediles del partido de Vicente López. No es una moralidad pequeña burguesa, para decirlo. No, es otra moralidad. Ni siquiera es una moralidad cristiana. No es otra moralidad. Pero vamos a ver cuál. Y para saber cuál, vamos a contar la historia de Kali. De qué manera Kali influye en la salvación del género humano y del mundo todo. Dicen que en cierta oportunidad había aparecido un demonio gigantesco, enorme y poderosísimo, que mientras los hombres iban siendo creados, pues se los lastraba. Se morfaban los hombres uno por uno. Los dioses creaban los hombres y este demonio desgraciado se los morfaba. Y calentito. Claro. La creación, desde luego, no iba a poder ser completada de esa manera. Insisto en que este demonio era poderosísimo y dominaba toda la tierra. Era tan grande, por ejemplo, que se metía en lo más profundo del mar y le llegaba el agua a la cintura. Así que calcule qué pedazo de bestia que es este demonio. Le daba el piñez para el servicio de Dios. Exactamente. Y Kali, la diosa Kali, fue la única que se atrevió a enfrentar a ese demonio. Entonces tomó su espada y lo hirió. Pero ¿qué pasaba? De la sangre del monstruo, de cada gota de sangre, surgía un nuevo demonio. De modo que las heridas que Kali le ocasionaba, en realidad no hacían sino multiplicar el número de monstruos y de demonios. Entonces, el desenlace es contado de dos maneras distintas. Los ortodoxos dicen que Kali procedió a matar al demonio y a sus demonios subsidiarios, chupándoles la sangre. Los vampirizó, los dejó sin sangre, y de este modo, no habiendo derramamiento, pues no había tampoco reproducción de demonios. Pero una segunda versión del desenlace dice que la diosa Kali, con el sudor de sus propios brazos, creó a dos hombres. Y a cada hombre le dio un pañuelo rojo, y un pañuelo amarillo y un pañuelo blanco, indicándoles que estrangularan a los demonios sin derramar sangre. Así lo hicieron estos hombres, que fueron llamados por la diosa TUCS. Dicen que Kali dejó a los TUCS sus pañuelos como distintivo de la colaboración que habían prestado para la salvación del género humano. Pero, además de ser un recuerdo, esos pañuelos deberían servir de instrumento para ganarse la vida. Y así es que estos hombres, los TUCS, y luego sus descendientes, se ganaban la vida del siguiente modo. Utilizando estos pañuelos, asesinaban a las personas en los caminos. No tanto por codicia, sino por obligación religiosa. Ya hemos contado algunas cosas de los TUCS. Fíjate que la mitología de la secta justificaba todos sus actos perversos. Y que Kali, la diosa, colaboraba con estos asesinatos y además los protegía. A punto tal que en una primera época la deidad aparecía al final de la operación, es decir, cuando todos los viajeros habían sido estrangulados y despojados de sus pertenencias, y procedía a hacer desaparecer los cadáveres, mientras que todos los adeptos daban espaldas a la diosa para no verla durante esa operación.
¿Los hacía desaparecer de qué modo? Bueno, se los lastraba. Convengamos además que el bien y el mal en esta mitología que está usted narrando no son aquellas cosas que suponemos como batalla entre una ética y otra diferente aquí en Occidente, por otra parte. No hay un equilibrio que depende del ejercicio de las acciones del mal para que el mundo sea lo que es hoy en día. Así es, el mal es una fuerza dinámica. Pero sucedió una vez que un novato, un Tug novato, sintió curiosidad por ver cómo la diosa se morfaba los cadáveres y se dio vuelta para mirar. Bueno, esta indiscreción provocó el enojo de la diosa, que desde ese momento ya no apareció más. Y entonces la tarea de sepultar a los cadáveres cayó sobre las espaldas, por decirlo así, de ciertos Tugs, que por cierto se dividían en 4 secciones. Los seductores, que eran los que atraían con cantos y con historias a las víctimas, los ejecutores, que eran los que estrangulaban, y tenían además la habilidad de hacerlo sin causar dolor, y se jactaban de ello. Los purificadores, que eran los que despojaban a los muertos, y los hospitalarios, que cumpliendo la función que antes cumplía la diosa Kali, les daban sepultura. Recién hacia finales del siglo XVIII, Europa tuvo noticia de los Tugs. Y en 1799 se hizo la primera captura de Tugs por la policía británica. 100 Tugs fueron detenidos en Bangalore. Y recién ahí empezaron a saberse cosas de los Tugs. Particularmente por un médico inglés, el señor Robert Sherwood, quien, interesado en este asunto de los Tugs, empezó a interrogar a los que caían en cara. Y resulta que favoreció la tarea de Sherwood de no arrepentirse en absoluto los Tugs de los que hacían, de lo que habían hecho, de creer que cumplían con una obligación religiosa, como así era. Se supo que actuaban en partidas de entre 15 y 200 Tugs. Se supo que hablaban una lengua que hoy ya está perdida, que es el ramazí. La palabra Tug quiere decir engañador. Y en verdad engañaban, porque solían conchavarse como sirvientes de las caravanas, guías incluso. E incluso como defensores contra los Tugs. Bueno, en el momento menos pensado, aparecían ahí y decían: perdieron, somos los Tugs, y adiós mi plan. La diosa Kali sentía debilidad, quiero decir que favorecía a ciertas profesiones, a ciertas condiciones humanas. Por ejemplo, protegía a los orfebres, a los herreros, a los carpinteros, a los alfareros, a los zapateros, a los poetas, a los faquires, a los músicos, a los aceiteros, a los bailarines, a los barrenderos, a los mutilados y a los leprosos. Es una buena combinación de gremios, incluso diría esa. Creo que sí. Pero además, no solamente impedía a sus adeptos asesinar a esta clase de personas, sino que una caravana podía considerarse salva cuando uno solo de sus integrantes cumplía con alguna de estas condiciones. Antes del asalto, los Tugs acostumbraban a celebrar unos ritos, sacrificio de una oveja, ciertas oraciones, y ofrecían manjares a la diosa, desparramaban flores por el suelo y esperaban señales de la diosa. Si acaso las señales eran favorables, seguían adelante con el asalto y con el asesinato ritual. Pero si la diosa le daba mancada, pues postergaban los crímenes para otro día mejor. Después de los crímenes también venía una especie de festín. Había un festín sobre las tumbas mismas de las víctimas. Ponían una sábana inmaculada como mantel, y sobre la sábana ponían un zapapico y una moneda de plata, y abrían un hoyo en el suelo, y en ese hoyo metían un alimento dulce, una especie de azúcar que se llamaba gogor, y así comían. Pero no todos comían, solo comían aquellos que ya habían matado. Los que no habían matado todavía no tenían derecho a gustar del gogor. Habrá de decirse que a partir de la edad de 10 años, los chicos ya empezaban a acompañar a las cuadrillas. Y mirando, aprendían, no sin admiración, las destrezas de sus mayores, que por otra parte eran siempre miembros de la misma familia, porque únicamente había 2 maneras de hacerse Tugs.
de hacerse Tug. La primera era naciendo hijo de Tug. Y la segunda era siendo víctima de los Tugs, pero siendo un niño. Los Tugs perdonaban a los niños y en vez de matarlos, los criaban y educaban para que fueran Tugs cuando mayores. También le perdonaban la vida a las niñas, pero como no admitían mujeres en el trabajo, a las niñas las reservaban para su posterior venta como prostitutas. Los chicos, hasta la edad de 18 años, edad que comenzaban a matar, servían como cebo para que las víctimas confiaran. Desde luego, habiendo niños de corta edad, ¿quién no va a confiar? Bueno, yo. Este amigo Sherwood interrogó a los muchachos, descubrió que algunos tenían otras ocupaciones paralelas, que muchos de ellos eran realmente muy prósperos, que no tenían ninguna necesidad de andar afanando por allí, sino que francamente lo hacían ayunos de toda codicia y únicamente con el propósito de cumplir una obligación sacra. Se calcula que en toda la historia de la secta, 1 millón de personas fueron Tugs. Muy poco, ¿no? Y se calcula que otras tantas fueron sus víctimas, alrededor de 1 millón. Claro, habrá que decir que los caminos de la India debieron ser francamente una cosa tremenda, y es difícil evaluar cuántas víctimas se deben a los Tugs y cuántas otras a los peligros naturales de los caminos de la India, donde se marchaba a pie, en lugares peligrosísimos por la geografía, por la fauna, quiero decir serpientes, lagartos, Tigres de Bengala, sin ir más lejos. Quiere decir que viajar en aquel entonces no era lo que es ahora. Hasta que aparece un señor llamado William Sleeman, que fue comisionado en 1830 por el gobierno británico, que no creía mucho en esto, los Tugs. Es más, que los utilizó bastante, ¿no? Claro, los utilizó en el siguiente sentido, digo yo, mientras no sé si se oye la colaboración de mi amigo Rolón. Efectivamente, el gobierno británico, tal como señaló Gabriel, utilizó mucho a los Tugs del siguiente modo. Inclinó la opinión pública, si es que se puede llamar así, de la India, en contra de los Tugs, siendo que los Tugs representaban lo nacional, y siendo que, desde luego, el gobierno británico representaba la usurpación. Sin embargo, los campesinos de la India prefirieron aliarse con sus enemigos británicos en contra de los Tugs. Pero además los propios Tugs tenían muchas supersticiones que conspiraron en su contra, una de las cuales era precisamente creer que los británicos no eran sino el brazo ejecutor de castigos de la propia diosa Kali. Y entonces así los utilizaron los británicos, ¿no? Los tabús que tenían los Tugs, es decir, esta imposibilidad de matar a determinadas personas, entre las que se contaban los europeos, como asimismo su fatalismo, su superstición. Los prisioneros, por ejemplo, se resignaban, no luchaban, no trataban de escaparse, aceptaban su destino. La muerte no los asustaba, después de todo, era para ellos cosa de todos los días, no la temían. Y con la eliminación de los Tugs, la colonia, el gobierno colonial ganó prestigio y ganó mucho terreno. Prefirieron, insisto, los campesinos de la India aliarse con sus opresores en contra de los Tugs, que en cierto modo venían a significar la tradición y lo nacional. Es algo que además en el día de hoy incluso se conoce con el nombre de cipayismo. Este tipo de política que la corona británica sí se llama de ese modo. Las penas a las que fueron condenados los Tugs iban desde la horca lisa y llana, pasando por la cárcel, pero también la rehabilitación. Muchos de ellos eran verdaderamente unos artesanos magistrales. Y así se cuenta que en el castillo de Windsor, la reina Victoria tenía preciosos tapices tejidos nada menos que por los Tugs, que ya es decir algo. Dicen que el más famoso de los Tugs, Burhan de Allahabad,
había matado algo así como 800 personas. Y desde luego esto constituía para él una gran jactancia, porque hablaba de su probidad, de su rectitud, de su sentido religioso, y fundamentalmente de una gran moralidad. Hace poco verosímil la estadística citada por usted hace un rato, entonces, si había 1 millón de tucs y había 1 millón de víctimas, hay alguien que se equivoca en el cálculo. Por cada tuc seguramente había más de 12 víctimas, que era el primer número ritual a cumplirse en un buen tuc, ¿no? Desde luego. Y si es que, por ejemplo, nadie comía el goor si no había matado a una persona, se comprenderá que el matar a una persona era lo menos que se esperaba de un tuc. Y no es posible que habiendo uno que se había cargado 800, el promedio fuera 1. Si han habido 1 millón de tucs, mi cálculo es cuanti menos 15 a 20 millones de víctimas. Eso está mal si eran todos invasores, por otra parte, ¿no? Bueno, pero es que no eran invasores, no, se cargaban solamente a los tipos del país. Los invasores digo en el sentido de diferentes de ellos, que era sí. una manera de conseguir a la gente distinta. Sí, vino después el progreso, además de los ingleses y de Schliemann, vino el progreso y vino el ferrocarril. Y cuando uno es un asesino que trabaja con las caravanas, que asesina con un pañuelo amarillo o con uno blanco, no le conviene mucho el ferrocarril. Le convienen más los caminos donde se va a pie, donde puede uno emboscarse detrás de un árbol o detrás de un matorral. No le conviene tampoco el camión, ni el asfalto, ni el pavimento, ni mucho menos el aeroplano. Y los tucs desaparecieron. No esperen ustedes que, como se hace en algunos programas donde pasan discos, y su color de nostalgia se rinde homenaje a cualquier estupidez, que con el pretexto de la desaparición de los tucs empecemos a lamentarnos por ellos. Después de todo eran unos criminales. Pero antes de dedicar, y veremos a quién se lo dedicaremos, habrá que decir que encierra toda una gigantesca paradoja esto de los tucs, que sirve para ponerse a pensar acerca de la peligrosidad de ciertas personas muy morales. Estas personas no eran codiciosas, ni eran simples delincuentes ni atorrantes. Si lo hubieran sido, el problema tuc hubiera sido menor. Eran personas de una acrisolada moralidad que creían cumplir con un deber sagrado. Y por eso no le importaba morirse y no le importaba hacer un mal negocio con sus asesinatos. 1 millón de torpenadas, podríamos decir Claro. desde aquí. Y esos tipos son mucho más peligrosos. El atorrante, el sinvergüenza, en una de esas se redime. Y en una de esas descubre que no le conviene, que le resulta muy oneroso cometer crímenes. Pero el que está convencido de seguir con una obra santa, ese no se detiene ante nada y no se arrepiente jamás. Si, por ejemplo, el director artístico, digamos de un canal de televisión, de una emisora de radio, etcétera, es, pongamos por caso, un atorrante, es un hombre codicioso. Dios lo permita. Dios lo permita, no sucede eso, pero bueno, imaginemos que el tipo es un sinvergüenza, el tipo no le importa nada, lo único que le importa es ganar guita. Entonces, como realmente no le importa otra cosa, pues llena su programación de programas baratos y al mismo tiempo atractivos, por ejemplo, orgías. Una orgía es relativamente barata de producir y sin duda es mucho más atractiva que una conferencia de Octavio Paz. Bueno, está bien, digo, no está bien, es horroroso, pero ese hombre puede redimirse algún día, o puede encontrar la manera de hacer un negocio con Octavio Paz. Y entonces, por ahí su canal mejora. Bien podríamos decir que un Y programa audiencia con Octavio disminuye. Paz en medio de 10 orgías diarias casi puede redimir a un gerente artístico de un canal. Sí, si bien todavía yo estoy por ver dónde está el programa de Octavio Paz. Pero ese es un caso.
el hombre codicioso que hace malos programas porque le conviene, porque no tiene ganas de gastar en buenos artistas. Pero imaginemos el otro caso. Es un director artístico que no es codicioso ni sinvergüenza, sino meramente un estúpido. Entonces en realidad le gustan los malos programas. Y cree hacer un gran servicio a la humanidad poniendo los programas que le gustan a él, que son abominables. Bueno, ese tipo desde el punto de vista moral es mejor que el otro. Pero desde el punto de vista de el favor que hace o no hace al público, es peligrosísimo. Porque ese no tiene redención. Ese seguirá insistiendo. Y creerá que nos está haciendo un favor. En esto deberíamos pensar. La peligrosidad de algunos individuos que están convencidos de actuar conforme a derecho y conforme a una acrisolada moralidad. De hecho, estaban los ninjas, ¿no es cierto?, que hacían de la matanza un acto por el medio del cual se podía encontrar la evolución del alma. O sea, la evolución de ellos consistía en lograr matar de un modo perfecto. Si lograban esto, lograban la santidad. Y que ellos de eso no tenían ningún sentimiento de culpa y se entrenaban arduamente para la matanza porque así lo pedía Dios, ¿no es cierto? Pues yo prefiero un chorro a eso. Muy bien. Y ahora sí, las dedicatorias. La dedicatoria que siempre hay todos los días. ¿A quién podemos dedicar esta charla de hoy? Bueno, que yo no tengo muchas ganas de dedicar nada a nadie, pero Yo estaba pensando en alguien y pensaba que la forma de acercarse a los tics puede pasar por maneras extrañas. Una es siendo una víctima de ellos, o sea, conocerlos así, otra es siendo un TUC, otra es siendo un investigador, alguien que busca a Dios en esos terrenos extraños, y otra es la forma en que por lo menos yo me acerqué hace muchísimos años a los TUCs y sospecho que quizás usted también. Fue a través de un italiano, no de un hindú. Fue a través de un muchacho que jamás había viajado demasiado. un señor de Brindisi. Un señor de Brindisi que cruzaba desde ahí hasta Patras y a lo sumo eso, y que siempre tuvo muchas deudas encima y que escribía justamente para redimirse, cuya idea del bien y del mal hemos mamado muchos desde ciertos libros de la colección Robin Hood. Estoy pensando en Emilio Salgari, estoy pensando en Sandokan y en esas aventuras que nos hicieron conocer esta forma del mal. Creo que él, que sí nos enseñó una moral distinta, desde otro lugar, desde aquel punto de vista donde lo bello aparece justamente allí donde florece el mal, se merece, por ejemplo, pensar que en aquellas noches largas maduró la fruta amarga a veces de esta enorme soledad. Para Emilio Salgari, para los aceiteros y los bailarines y los faquires y los poetas, ¿Cómo no? que como nosotros hubiéramos salido indemnes de aquello. Porque uno no es inocente de versos, y no tiene nada que ver que los versos de uno sean malos. Es cierto. Ni siquiera es necesario del todo haber escrito versos para ser poeta. Sí, señor. Solamente es necesario, y algún día hablaremos de esto, haber entregado el alma a la diosa. Bueno, para los poetas que por eso se han salvado de los TUCs, esta fruta amarga que algunos habrán tenido que morfarse allá en las soledades de Benarés.